Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Ricardo García Mondragón, médico adscrito al servicio de reemplazo articulares del Hospital de Ortopedia Dr. Victorio de la Fuente Narváez. Quiero agradecer la invitación al comité organizador y al doctor Rivera Villa por esta participación. El día de hoy vamos a tocar el tema de la restitución de la línea articular en cirugía de revisión de rodilla. Sabemos que la línea articular es uno de los mayores predictores en cuanto a los resultados clínicos y la supervivencia en la artroplastía de revisión de la rodilla. En la revisión de rodillas sabemos que estos factores anatómicos o las referencias anatómicas se pierden, por lo cual es frecuente hacer una malposición de los implantes elevando nuestra línea articular. El éxito de la cirugía de revisión de prótesis de rodillas se basa en una adecuada planificación, los cuales incluyen los siguientes pasos, como es diferenciar un proceso séptico de un proceso aséptico, poder identificar el implante previo de manera correcta, hacer una selección adecuada de nuestro abordaje, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún abordaje previo, contemplar la posibilidad de alguna cobertura cutánea y hacer la extracción de componentes protésicos sin pérdida ósea. La revisión de la artroplastía de rodilla plantea una serie de problemas muy complejos. O sea, habíamos hablado de contemplar una mínima pérdida ósea al momento del retiro de los implantes, evitar una insuficiencia de tejidos blandos, que esto nos puede llevar a utilizar insertos más gruesos. Hay que tener en mente la restitución de la biomecánica de la articulación y para poder conseguir un implante fijo, estable y bien alineado. Estos son ejemplos de algunas técnicas que podemos utilizar al momento del retiro de los implantes para minimizar la pérdida ósea, como puede ser la sierra Gigli en el componente femoral o la sierra oscilante en el componente tibial, o muchas veces en la exposición podemos realizar la osteotomía en el tubérculo tibial para evitar problemas con el aparato extensor. Para lograr un buen funcionamiento de la articulación, debemos conseguir un balance adecuado entre la anatomía ósea y los tejidos blandos. Una inadecuada restauración de la línea articular condiciona una alteración en dicho balance. Se sabe que la elevación de la línea articular es relativamente común y cuando se puede elevar más de 4 o más de 8 milímetros por arriba de esta línea, es cuando empiezan a haber lo que se conoce como el dolor en la cara anterior de la rodilla, empieza a haber disminución en los arcos de movimiento, va a haber una inestabilidad en flexión, lo que nos puede llevar a utilizar insertos más gruesos y aumentando nuestro gap en extensión, y vamos a tener a mediano y largo plazo la disminución de la fuerza muscular de esa extremidad. Al momento de hacer los retiros de los componentes protésicos, vamos a tener pérdida ósea y es común que tengamos en fémur distal, ya sea en cóndilo medial o lateral, o en algunas ocasiones nos encontramos con pérdida ósea en los dos cóndilos. Estas alteraciones anatómicas nos llevan a hacer un componente femoral pequeño, a colocar un implante mucho menor, lo que se conoce como el undersizing, donde al no tener una adecuada referencia posterior, nos hace colocar nuestro implante de revisión más anterior y más proximal a como debiera ser. Esto nos lleva a que nuestro gap en flexión va a ser mucho mayor que el gap en extensión. Muchas veces durante la cirugía tratamos de compensar este error con insertos más gruesos, pero solo vamos a conseguir una solución inmediata, no vamos a dar una solución real a este problema. Aquí vemos algunos ejemplos de los retiros de los componentes protésicos sin tratar de que, bueno, en el caso tibial, sin pérdida ósea, en el caso femoral vemos como en esa ocasión hubo ya demasiada afectación ósea, y estos son los que comentábamos que hace que coloquemos nuestro implante de revisión mucho más proximal e incluso mucho más anterior. Estos son algunos ejemplos que utilizamos a la hora de la extracción de los implantes.
Y bueno, lo que comentábamos que cuando hacemos un undersizing, que contemplamos que el tamaño del componente femoral es menor al indicado, empezamos a tener mejor contacto del implante con el fémur. Los problemas para alcanzar la estabilidad en flexión y en extensión es lo que decíamos, que se va a utilizar insertos mucho más gruesos, elevando la línea articular. Estos son ejemplos como deberíamos de buscar que nuestro gap en flexión sea igual que nuestro gap en extensión. Por eso nosotros recomendamos que una vez que se extrayeron los componentes, debemos de hacer nuestra línea articular en la tibia y inmediatamente después empezar a trabajar nuestra línea femoral posterior para a partir de ahí empezar a trabajar nuestra reconstrucción. El uso de los vástagos sin offset nos lleva a que coloquemos nuestro implante femoral en una posición más anterior, como habíamos dicho. De ahí entonces la importancia de esta herramienta de poder hacer uso del offset y poder llevar a nuestro componente femoral hacia un adecuado apoyo en la cortical anterior y a partir de ahí empezar a reconstruir con las alzas metálicas la línea posterior del fémur. Cuando tenemos una mala alineación de nuestro componente femoral, tenemos un mayor contacto del inserto con el polo inferior de la rótula. Además, vamos a tener la consecuencia de una patela baja y vamos a tener que hay un mayor roce del tendón patelar con la superficie anterior del componente tibial, lo que nos condiciona una inestabilidad en flexión. Con el componente femoral colocado más proximal y anterior, más de 5 milímetros, como habíamos comentado. Estos son ejemplos donde en la radiografía previa a la artroplastía y en la radiografía posterior a la revisión, pues se asemeja mucho con el uso del offset y las alzas posteriores, nuestra línea articular. Y de igual manera, la línea articular en el componente tibial. Mientras más tensión tengamos en los ligamentos, menos función va a tener nuestra articulación. Los estudios demuestran que la elevación de la línea articular provoca alteraciones en la cinemática patelofemoral. ¿Cómo podemos evitar esta malposición de los implantes? No hay que subestimar la pérdida ósea posterior al momento del retiro de los componentes protésicos. Siempre tratar de estandarizar el uso de las cuñas distales de fémur, así como valorar los aumentos femorales posteriores. Evitar el compensar el gap en extensión elevado con un componente más proximal, un componente femoral más proximal. Y estos son los ejemplos. Al momento de retirar, se debe de compensar con insertos más gruesos por la pérdida ósea que tuvo. Y eso se ve tanto en flexión como en extensión, como en la proyección anterior-posterior. Aquí vemos la diferencia de la línea articular, como al colocar los implantes en donde solicita, digamos, o en el tope anatómico, en el tope óseo, se migra el fémur hacia proximal, aumentando la línea articular, elevando la línea articular. Hay que evitar crear un gap en flexión aumentado. Se debe de dimensionar bien el tamaño del componente femoral. Habíamos comentado que el uso de los aumentos posteriores es una referencia importante que no se debe de pasar por alto y recomendamos el uso del offset en los vástagos femorales. En un momento dado de persistir la laxitud en flexión, se debe de considerar el uso de los implantes constreñidos. Y lo más importante hoy en día están
publicando varios artículos en los cuales se busca que sea una manera más objetiva la estandarización. No, 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 contemplaba que pues simplemente 2 centímetros por arriba de la cabeza del peroné, o 1,5 centímetros, o 2 centímetros distal al epicóndilo, pero estas son referencias muy subjetivas y que varían en interobservadores. Hoy en día se están haciendo artículos para tratar de estandarizar esta localización de la línea articular, tomando en cuenta pues la dimensión anteroposterior de la tibia, tomando en cuenta la longitud del ancho femoral, y con algunas fórmulas poder estimar la localización de la línea articular. Sin embargo, no se ha comprobado nada y nada ha sido nada objetivo. A continuación vamos a presentar algunos casos clínicos de los motivos de revisión más comunes que tenemos ahí en el servicio de reemplazo articulares. Este primer caso se trata de un masculino de 69 años que es jubilado, como una única comorbilidad es hipertenso, y con su padecimiento actual, una gonalgia derecha intensidad 8/10, llegando a ser incapacitante. Presenta una deformidad en varo de rodilla con una adecuada estabilidad ligamentaria, y al cual se le hizo una artroplastia total de rodilla derecha en julio del 2019. Estas son las radiografías preoperatorias, una deformidad en varo con una afección importante tricompartimental, y estos son los resultados que se llevaron a cabo. Una prótesis posteroestabilizada, es el control postquirúrgico inmediato, y bueno, a los 7 meses regresa el paciente teniendo limitación funcional, teniendo dolor importante y crepitación en la articulación. Se toman las radiografías, se ve los componentes protésicos totalmente sueltos, totalmente flojos, componente femoral tibial. Se hace en un primer turno quirúrgico el desbridamiento y el retiro de los componentes protésicos. Se coloca este espaciador artesanal. Se descarta el proceso infeccioso, y al no tener un desarrollo bacteriano, se somete a una prótesis de revisión. Nosotros durante las cirugías comúnmente utilizamos este tipo de tiras reactivas en busca de la esterasa leucocitaria, que son de mucha ayuda durante la cirugía. Y estas son fotos clínicas donde aquí podemos ejemplificar el uso de los aumentos femorales distales. Y bueno, aquí nosotros, a modo de recomendación, siempre las guías, las pruebas femorales tienen nuestras ranuras para regularizar los cortes entre 5, 10 y 15 milímetros. Nosotros siempre tratamos de colocar nuestra guía de corte a este nivel, que corresponde a 1.5 y que corresponde al tubérculo aductor. A partir de ahí, empezar a reconstruir nuestro fémur distal. Este es un ejemplo, bueno, ya de cómo se reconstruyó y cómo, a pesar del aflojamiento, teníamos una buena línea posterior, y se toma el control con los implantes de prueba. Aquí vemos que todavía tenemos cierta migración hacia anterior de nuestro componente femoral. Se corrige utilizando los vástagos femorales con offset, y este es el control ya definitivo, donde vemos que no se alteró la línea articular, se mejoró la posición del fémur. Es el paciente a los 2 días de operado, donde ya tiene una marcha independiente asistida por andadera. En un segundo caso clínico tenemos una paciente femenino de 51 años de edad que es recepcionista, originaria de Ciudad de México. Como comorbilidades tiene que es diabética, tipo 2, hipertensa con artritis reumatoide, y aparte padece fibromialgia. Es una paciente que inicia con gonalgia derecha intensidad 8/10, progresiva, llegando a ser incapacitante, y se realiza su artroplastia total de rodilla en junio del 2019. Estas son sus componentes, sus radiografías preoperatorias. Vemos ahí el componente reumático
característico en ese tipo de padecimientos, y son sus radiografías posoperatorias inmediatas. A los 2 meses de posoperada, empieza la paciente con dolor, se da seguimiento en la consulta, pero a los 7 meses llega la paciente con esta radiografía, un aflojamiento franco, con dolor, edema y limitación funcional. Esta paciente se documenta una infección periprotésica y se decide el manejo con el retiro de los componentes protésicos y se utiliza este espaciador articulado. Se deja este espaciador por 4 meses. Estas son las radiografías a los 4 meses de haber colocado este espaciador. Este espaciador, pues con la ventaja de que continúa la paciente flexionando y ejercitando su rodilla, y ya que tenemos los controles negativos de infección, se procede a colocar la prótesis de revisión. Aquí hubo necesidad de colocar un aumento completo en tibia, así como los fémur en fémur distal. Se utilizaron vástagos cementados. Estas son las fotografías a los 2 días de operada de la paciente. Y aquí está un video de cómo ella está caminando a los 2 días de operada. Y por último, un caso en el cual se utilizó una prótesis híbrida. Se trata del paciente masculino, 82 años de edad, jubilado, es diabético, tipo 2, y aparte padece hiperplasia prostática benigna. Empieza con gonalgia bilateral de predominio izquierdo, progresiva, llegando a ser incapacitante, con una deformidad en varo importante, y presenta una marcha claudicante asistida con bastón contralateral y rodilla mecánica. Estas son las fotos clínicas antes de la cirugía, donde vemos que el paciente tiene una adecuada, no extiende completo y una deformidad. Este es un ejemplo de la deformidad en varo del paciente. Así caminaba este paciente. Estas son las radiografías preoperatorias. Vemos la en varo mayor a 15 grados con una contractura en flexión y un defecto medial de la tibia importante. Y estas son las radiografías durante la cirugía. Vemos aquí cómo está totalmente afectado el compartimento medial de la tibia, y se trabaja el fémur de manera ordinaria con un implante posterior estabilizado, y aquí se estima el nivel del corte para el corte primario, y a partir de ahí empezar a hacer la reconstrucción con el uso del aumento medial de 15 milímetros. Ese fue el implante de revisión que se utilizó, aumentado 12 por 160 y el aumento medial. Este es un ejemplo ya del resultado final de la cirugía, donde se corrige completamente la deformidad en varo y tenemos un resultado final de cirugía, donde vemos que se cuida la parte de la restitución de la línea articular, y con el uso de los aumentos mediales de la tibia se logra un adecuado apoyo de nuestro implante, teniendo este resultado. Muchas gracias por la atención.